entré a la universidad en 2007 y cuando entré a la universidad, pues una de las primeras motivaciones o las primeras ideas que yo tenía de la universidad era que un espacio plural donde uno se iba a encontrar con diferentes personas de diferentes lugares, con diferentes formas de pensamiento. La carrera a la que ingresé, que era la licenciatura en Ciencias Sociales, durante los primeros 2 semestres me enseñó un poco a relacionarme con los compañeros, con diferentes personas y empezamos a sentir o a ver la necesidad. Yo ya había llegado a la universidad con el conocimiento del movimiento estudiantil. Yo sabía que existían organizaciones dentro de la Universidad de Nariño que se dedicaban a trabajar por los derechos de la sociedad, por los mismos derechos de los universitarios, y me llamaba mucho la atención el poder participar en ese mundo y poder, no sé, articularme de una manera diferente que no solamente fuera la academia a la universidad. Pues es importante decirlo que uno en ese momento, cuando yo entré al movimiento estudiantil, pues venía de una extracción social baja, había pasado por muchas dificultades económicas y sentía que el orden social o sentía que la sociedad en la que vivíamos tenía como ciertos fallos, tenía ciertas dificultades, veía ciertas diferencias, ciertas desigualdades. Y pues eso también me motivó un poco a querer primero entender el porqué de esas desigualdades, el por qué la sociedad era así. Mi carrera sabía que me iba a ofrecer algo, pero también quería poder experimentar la lucha social o poder experimentar la participación social, y sentía que el movimiento estudiantil podía ser una forma. Yo me vinculo al movimiento estudiantil más o menos en 2017. Estábamos previo a un momento álgido frente a la situación financiera de las universidades. Digamos que ya se sentía bastante la crisis presupuestal. Entre ellas, pues varias universidades empezaron a cerrar, empezaron a tener dificultades para cancelar sus salarios. Y pues eso nos empieza a generar un nivel de movilización a nivel nacional y de articulación, y empezamos a participar como de esos encuentros. Pues yo ya había estado como participando en algunas cositas del movimiento estudiantil aquí en la universidad, pero sí lo que realmente me vinculó fue todo ese movimiento 2017 y 2018, pues que terminamos en un paro universitario, pues por todo el tema de financiación. Después de eso, pues sí me seguí vinculando, terminé, pues también fui representante del programa, del comité curricular, luego fui representante del Consejo Superior de la universidad y también fui presidente del estamento estudiantil en la Asamblea Universitaria. Luego, con algunos compañeros que tenían la misma idea o sea, sabían algo del movimiento estudiantil, sabíamos que existían algunos grupos, queríamos contactarnos con algunas personas de los grupos, pero no teníamos los contactos. Yo entré al movimiento estudiantil en segundo semestre. El primer semestre fue como de reconocimiento de la universidad, viví algunos tropeles, viví algunos mítines, algunas asambleas en primer semestre, a los cuales pues nos acercábamos para escuchar en primer lugar, y después ya quisimos participar. No era solamente yo, habían en mi semestre pues algunas personas que pensaban de la misma forma, tenían la misma idea. Vivíamos en una sociedad desigual, sabíamos que habían fallos en la sociedad, sabíamos que habían cosas por hacer, pero no teníamos la forma y no encontramos la manera de participar en una transformación. Entonces entramos al movimiento estudiantil ya en segundo semestre. Mismo 2000, o sea, en 2008 yo ya ingresé a una organización estudiantil. En primera instancia queríamos entrar a un grupo en específico, pero cuando empezamos a contactarnos con los representantes, nosotros sentíamos que era algo como muy clandestino en principio, pero no, se acercó un grupo y nosotros entramos a ese grupo. En ese momento yo entré a la Federación Universitaria Nacional, a la Funcomisiones. Ya había tenido contactos con otros representantes, por ejemplo, con un grupo que se llamaba Independientes. Era un grupo que políticamente no tenía una afiliación directa a una organización, sino que trabajaban de manera independiente y se llamaban así los Independientes. Habían otros como la JUCO, pero no sabíamos con quién contactarnos en la JUCO para poder ingresar. Nosotros pensábamos en principio que era bueno como llegar, buscar un lugar para poder rápidamente ingresar al movimiento, pero luego ya empezó nuestra formación política. Así ingresé yo al movimiento estudiantil. Nosotros venimos de un proceso posterior a lo que fue pues, la MANE.
que abrió un nuevo escenario de movilización dentro del pueblo colombiano, digamos así, porque veníamos del 2002, del gobierno de Álvaro Uribe y de toda la represión y persecución que hubo dentro de las universidades, pues hay en ese periodo donde asesinan a varios compañeros en todas las universidades de Colombia. Y el 2011 marca un antes y un después porque muestra nuevamente que se puede movilizar el pueblo colombiano. Digamos que había mucha estigmatización hacia ser líder social o hacer parte de los movimientos sociales y populares. Y después de eso se empieza a generar una movilización. Después del 2011 pues llega todo lo que fue el paro agrario, que fue también muy importante en 2013, también en 2016. También fue muy importante en esa generación, que yo también empecé a vincular por ahí, fue el tema del proceso de paz, que también muchas generaciones de la Universidad de Nariño pues se vincularon de frente, hicieron voluntariados, fueron a las zonas veredales y eso también movió el tema de la paz. Y también movió el tema de la consulta anticorrupción. Digamos que esos tres elementos, el paro agrario, el proceso de paz, y eso generó como un ambiente de movilización, de conciencia social importante en esa generación, que terminó pues consolidándose en lo que fue el 2018. Digamos que principalmente fue una lucha económica. Muchas universidades no tenían para el siguiente semestre eh, continuar con los semestres. Muchas universidades se endeudaron. Entonces, pues era salir a luchar y entrar en paro o cerrar la universidad. Y pues creo que todos hemos asumido ese compromiso de si la universidad nos la entregaron pública, pues se la vamos a tener que seguir entregando de la misma manera a las siguientes generaciones, porque pues para muchos y para muchas como yo, pues es la única oportunidad que tenemos de adquirir una educación superior, que no tenemos plata para endeudarnos o para entrar a una privada. Entonces, pues ese compromiso creo que uno lo asume como estudiante de universidad pública. Y empezamos a trabajar en ese tema, fuimos a algunos encuentros en Bogotá, digamos que empezamos sobre todo también empecé a vincular con una reforma a las licenciaturas, donde eso, digamos que el Ministerio de Educación empezó a generar algunas modificaciones en diferentes programas, lo cual no permitió que el movimiento estudiantil se organice o responda de una manera unitaria, sino que se estaba haciendo por sectores, hasta la reforma a las licenciaturas, que ahí se empezó a generar como un entendimiento mejor de que, bueno, hay un ataque directo a la educación pública, estos gobiernos están privilegiando la educación privada y se está convirtiendo como en un negocio y se están enviando muchísimos más recursos para las entidades privadas que para las públicas. Y pues se hace una gran convocatoria a nivel nacional para empezar a unificarnos frente a esa problemática. Tuvimos un año en esa preparación, fuimos a Bogotá, luego bajamos acá, empezamos a generar foros, escuelas, mítines, los saloneos que son muy importantes, fuimos salón por salón a contarle a la gente, qué estaba pasando eso, y poco a poco se empezó a generar como el nivel de conciencia y de preocupación hasta que en 2018, creo que fue en agosto, ya el movimiento estudiantil ya estaba listo en toda Colombia para lanzar a la movilización y al paro universitario. Para cuando me formé dentro del movimiento estudiantil, siempre habían unas líneas de trabajo en las que uno tenía que enfocarse. Una de las líneas, pues obviamente era la sociedad, el trabajo social que uno podía llegar a hacer, el trabajo comunitario que se podía hacer fuera de la universidad, con diferentes grupos con los que las organizaciones ya tenían contactos, con movimientos obreros, algunos con movimientos campesinos, pues dependía de las organizaciones. Esa era una línea de trabajo. Otra línea de trabajo eran las reivindicaciones o el trabajo dentro de la universidad, todo lo relacionado con búsqueda de derechos, con mejoramiento de condiciones para los estudiantes, la lucha de las organizaciones por alcanzar ciertos espacios democráticos, consejos estudiantiles, consejos académicos, los mismos programas o comités curriculares. Siempre estábamos como en esa búsqueda de participar dentro de las instancias administrativas con las representaciones estudiantiles y luchar por los derechos de los estudiantes al interior de la institución. Eso también nos llevaba a entender que la educación era el camino, ¿sí? Uno de los pensamientos que nosotros metimos y a los cuales trabajamos mucho es que para poder transformar la sociedad, pues primero tenemos que transformar la educación, tener una educación de calidad, tener una educación que responda a las necesidades del pueblo, responda a las necesidades de la sociedad en la cual nosotros estamos, sino que responda a los intereses externos o a los intereses superlativos, a intereses supranacionales inclusive. Entonces nosotros sabíamos que la educación y todo lo que tenía que ver con educación era algo que debíamos trabajar. Entonces nosotros nos formamos pensando que
la educación igual tenía fallos. Y los fallos de la educación estaban trazados desde la misma estructura de las universidades, de la misma estructura de la educación, pasando por la financiación, o sea, cómo la universidad recibía los dineros que potencializaban la educación acá, pero también hablábamos de contenidos y de cómo a nivel internacional venían propuestas como los ciclos propedéuticos. Bueno, habían muchas cosas, pero en conclusión era que la educación era algo que teníamos que defender porque era el nicho donde la sociedad pues se transforma y en últimas cambia. Entonces siempre tuvimos esa idea presente desde que arrancamos en el movimiento estudiantil, y resulta que dentro de todos esos ítems que nosotros en educación podíamos llegar a tocar, uno de los más importantes era el de presupuesto. Pues las universidades a nivel nacional, las 32 universidades que hay en Colombia, siempre han exigido una mejor financiación, han exigido unos mejores vínculos entre el Estado y la educación sin intermediarios, donde los presupuestos lleguen directamente a la universidad, y la universidad, que es la que conoce las dinámicas sociales, pues pueda invertir en una educación al alcance de las necesidades, es decir, que los profesionales que vayan saliendo de la universidad pues respondan a esas necesidades y no a intereses externos. Entonces siempre el presupuesto fue una de las alertas rojas y una de las luchas que nosotros enarbolábamos desde que entramos al movimiento hasta que salimos, hasta la actualidad, la financiación, porque todo el mundo tiene el derecho a educarse y los obstáculos por lo regular siempre son financieros. Entonces siempre estuvo presente la idea de la educación, siempre estuvo presente que la ley 115 se había establecido para organizar la educación, pero que para nosotros como educación superior lo fundamental era entender y conocer la ley 30. Sí, la ley 30 digamos que siempre ha generado un malestar, principalmente en términos financieros, o es el que más la gente reconoce y más siente, palpable, porque pues efectivamente desde el 92 pues prácticamente el presupuesto de todas las universidades se congeló, y solo se ha incrementado principalmente el IPC, y dependiendo de la voluntad de algunos gobiernos ha aumentado un poco más o un poco menos. Eso pues sí, eso no ha tenido en cuenta pues que las universidades, por obligación, el ministerio ha montado un montón de requisitos para estar acreditadas y para tener registro calificado, entonces tienen que tener más profesores capacitados, con doctorados, con maestrías, eso implica más salarios, también implica reformas curriculares, mejor planta física, y todo eso pues eso no está contemplado en los presupuestos actuales, y pues las universidades han ido poco a poco intentando sobrevivir. Muchas les ha tocado autofinanciarse y abrir laboratorios para alquilarlos, pues obviamente también en detrimento de los espacios educativos para los estudiantes y más para poder sobrevivir. También la escasez de profesores tiempo completo, pues todo eso ha sido como unas manifestaciones que cada vez son más difíciles, más notables, más palpables. Entonces el tema financiero pues siempre ha sido preocupante. Sin embargo, pues hay otro montón de elementos dentro de la ley 30, y es que por ejemplo temas de autonomía universitaria, que pues ahí se establece lo que es el Consejo Superior, y pues que el Consejo Superior principalmente está conformado por agentes externos a la universidad. Está un sector productivo, está el presidente, está el gobernador, está el Ministerio de Educación, y pues siempre en votación casi la mayoría de veces como estudiantes y profesores perdemos porque solo tenemos una representación. Entonces pues hay unos temas muy complejos ahí de autonomía y democracia. Eh, También un montón de situaciones alrededor de, pues como vienen los 90, veníamos del boom neoliberal en ese momento, de la apertura económica, y pues obviamente la educación en ese momento tuvo también un viraje hacia una visión más mercantilista de la educación, como en términos como calidad, que son evidentemente, o gestión educativa, como estándares por competencia. Todos esos conceptos vienen de una línea ideológica pues, neoliberal, económica principalmente, que mira la educación como principalmente y solo desde ese sector. Entonces desde el movimiento estudiantil se ha criticado mucho ese modelo neoliberal, porque pues sí, principalmente ve a los estudiantes como usuarios, como clientes, no como estudiantes, como seres humanos, y pues eso también ha generado un nivel de que son muy buenos docentes, son muy buenos profesionales en términos técnicos, pero con una conciencia crítica muy escasa, un compromiso social muy escaso, y creo que pues ese era como el papel de la educación o de la universidad pública, es más allá de generar buenos profesionales, pues es también generar ciudadanos, ¿no? Que creo que en Colombia tenemos como esa falencia, y la ley 30 pues es uno de los pilares donde se establecen eso. Sin embargo, pues aquí en la universidad tenemos como por lo menos esa característica de que
a diferencia de todas las universidades de Colombia que tienen el paradigma universidad-empresa, pues la universidad ha intentado, entre errores y aciertos, deslindarse de ese paradigma y empezar a proponer algo nuevo, que es el paradigma universidad-región, que no es un paradigma terminado, que es un paradigma que está en construcción y que pues seguimos como trabajando en eso. La Ley 30 de 1992, que también surge en el marco de la Constitución Política, y empezar a conocer, bueno, qué disposiciones habían. Entonces las disposiciones estaban trazadas desde la financiación, desde la autonomía de las universidades, estaban trazadas desde las coberturas, hacia dónde tenía que ir la universidad y otras regulaciones que eran importantes. Entonces nosotros entendimos que la Ley 30 estaba mal hasta cierto punto, o sea que se había hecho en un momento coyuntural y que necesitaba ya unas transformaciones o que necesitaba ya unas reevaluaciones. Entonces siempre estuvimos presentes, pero en 2011 sucedió algo muy particular, y es que en el gobierno de Juan Manuel Santos se propuso una reforma a la Ley 30. Lo particular es que la reforma fue en consulta, o sea, nunca supimos o sea, sabíamos como movimiento, estábamos al tanto de que se estaba preparando, pero cuando se lanza la reforma, el grueso de la población estudiantil no sabía qué era lo que se iba a reformar, no sabía cuáles eran los tópicos más importantes de esa reforma, los artículos que había que trabajar. Y la ministra de aquel entonces, que era María Fernanda Campos, me acuerdo que era María Fernanda Campos, mandó la reforma y la mandaron a Congreso, y había una particularidad en ese momento, en 2011, y es que no solamente Colombia estaba pasando por ese proceso, sino que Chile también estaba pasando por un proceso de reforma y estaban exigiendo unos derechos los estudiantes en Chile, la FECH, que era la Federación de Estudiantes de Chile, creo, y ellos estaban en un auge social, los estudiantes estaban moviendo a la sociedad para poder exigir unas mejores condiciones educacionales y una reforma acorde también a las necesidades de Chile. De aquel entonces es el actual presidente de Chile, Boric. También recuerdo a una estudiante que era muy importante, que fue muy mediática, que fue Camila Vallejo en aquel entonces. Entonces el tema de educación y la reforma en 2011 llega en un momento de algidez estudiantil. Nosotros los estudiantes, el grueso estudiantil no estaba preparado para la reforma, y el movimiento estudiantil asume la responsabilidad de movilizar a todo el grueso estudiantil, asume la responsabilidad de formar a los estudiantes, a los que no conocían sobre la Ley 30 y lo que en ella había. Y entonces ahí empezamos a tener un contacto ya, no solamente los que pertenecíamos al movimiento estudiantil, sino toda la comunidad educativa, toda la comunidad estudiantil. Se organizaron mesas de trabajo, se organizó todo un movimiento alrededor de, bueno, leamos la Ley 30, lo primero es leer la Ley 30 y saber qué es lo que está pasando con esa ley, o sea, qué nos van a quitar y qué nos van a poner, para ver qué es lo que nosotros exigimos. Entonces 2011 se convirtió como en ese momento de leer, analizar, aprender, profundizar los que de alguna forma habíamos tenido contacto con la Ley 30 por nuestra formación política dentro de las organizaciones estudiantiles. Sabíamos algunas cosas, pero teníamos que versarnos un poco más en esas artimañas parlamentarias, en hasta dónde nosotros podíamos ir, y sobre todo en incluirnos, porque algo que hizo ese gobierno de Juan Manuel Santos y la ministra Campos fue excluirnos completamente de la propuesta. O sea, no llamaron a consulta a los rectores, no llamaron a consulta a las organizaciones de profesores, mucho menos a las organizaciones estudiantiles. Entonces nosotros nos vimos fuera de la propuesta y consideramos que eso era un atentado en contra de la autonomía, de la democracia y de las principales necesidades que nosotros como educación y como institución habíamos planteado y veníamos planteando desde mucho tiempo atrás. La reforma que proponía en aquel entonces la ministra Campos y el gobierno de Juan Manuel Santos era una propuesta sumamente neoliberal, empresarial. Estaba trazada por varias cosas, pero lo más crítico eran dos artículos, el artículo 86 y el artículo 87, si no estoy mal, si me equivoco me perdonan, pero eran precisamente los artículos relacionados con la financiación de la educación. ¿Por qué? Porque lo que pretendía el gobierno de Juan Manuel Santos era crear universidades con ánimo de lucro y autosostenimiento. O sea, que fueran las mismas universidades las que pudieran sortear
los gastos que se presentaban al interior de la universidad. Los gastos que están trazados por el mismo sostenimiento de los estudiantes, planta física, lo que es toda la planta docente, nómina, o sea, se suponía que la universidad tenía que ser autosustentable. Entonces, esas universidades con ánimo de lucro era lo más ofensivo que proponía la reforma y también lo más preocupante porque estábamos hablando de una diferenciación de las universidades. Estábamos ante universidades de corte nacional, como la Universidad Nacional, como la Universidad del Valle, como otras universidades que recibían mayores aportes por parte del Estado y que tenían un reconocimiento muy grande, pero también estaban las universidades regionales, Universidad de Nariño, la UIS, bueno, las universidades que prácticamente se movían en las regiones, que obviamente nos veíamos absorbidas por la propuesta de la reforma. Entonces, ese principal cambio de crear universidades con ánimo de lucro, veíamos cómo el Estado, cómo el gobierno intentaba desprenderse de su responsabilidad con la educación y pretendía que las universidades financiaran todo. Entonces, habíamos y estábamos frente a un déficit que actualmente todavía tienen las universidades. O sea, los presupuestos que deberían o que corresponden a las universidades no son presupuestos acordes a las necesidades y a la cobertura que exigió el Estado, que venía exigiendo desde 1992. Es que en 1992, una de las ideas del 92 era mayor cobertura, pero no mayor presupuesto. Entonces había un déficit en el presupuesto porque sí se había ampliado la cobertura, pero el presupuesto no había aumentado. Entonces tuvimos que empezar a formarnos en lo que era el IPC, los aportes del Estado, el Ministerio de Hacienda y lo que anualmente se disponía para las universidades públicas, pero también cómo al interior de esas universidades públicas había una diferenciación entre las universidades de corte nacional y las universidades de corte regional. Sumado a eso, en ese momento, como era todo financiación y presupuesto, se unieron también ciertos institutos y uno de los institutos que recuerdo también fue muy importante para nosotros como movimiento estudiantil fue el SENA. El SENA participó activamente de estos procesos. Esas universidades con ánimo de lucro eran lo más crítico. Artículos 86 y 87. Antes del 2018, la visión del movimiento estudiantil era muy también en contra de las universidades privadas, digámoslo así, también era una visión como muy radical de que no deberían existir. Sin embargo, después del 2018 logramos algo muy bonito y fue que logramos unificar también a las universidades privadas en muchas reivindicaciones, sobre todo de autonomía, democracia y del tema de las matrículas y los incrementos de matrícula y derechos y democráticos dentro de las universidades privadas. Entendimos ahí que la educación pública, si bien es el único espacio donde nosotros o las clases populares podemos educarnos, pues también hay muchos compañeros y compañeras de clases populares que escogieron o eligieron acceder a créditos educativos o endeudarse para entrar a la universidad privada, y que allá en las universidades privadas también tenemos compañeros como nosotros que quieren salir adelante, y pues eso también fue un cambio en que esa vez luchamos muchas universidades privadas y públicas juntas. Sin embargo, pues sí hay una visión muy importante de que efectivamente siempre va a ser más rentable desde el gobierno poder financiar la universidad pública. Obviamente también hay que hacer unos ajustes al funcionamiento, pero pues mientras la universidad con programas como el gobierno con programas como Serpilopaga, como Generación E, pues replicando el modelo de financiarización o de subsidio a la demanda, pues lo que ha hecho es desviar un montón de recursos, y pues siempre es más costoso financiar a un estudiante en una privada de 15, 10 millones el semestre a uno en una pública donde pues efectivamente más o menos en ese tiempo, no sé cómo están los datos ahora, hacíamos el cálculo de que mientras el gobierno financiaba un estudiante en una privada, acá en la universidad podía financiar 10 o 12 estudiantes. Entonces pues era más un tema de negocio, y de hecho pues hace poquito lo vimos cuando se intentó reformar el ICETEX, pues muchas universidades privadas dijeron que efectivamente si no tenían el plata del gobierno quebraban. Entonces efectivamente se demostró que sí es un negocio el tema de la educación y que lo están haciendo con nuestros recursos, y por eso para nosotros es importante que reivindicar ese tema de que hay que financiar bien las universidades públicas, sin bien no desconocer la labor que generan las privadas para algunos compañeros, pues sí es principal, y además es deber del Estado pues garantizar una educación pública
buena, porque también ese ha sido como un criterio ahora de que, bueno, si usted tiene menos plata, pues recibe educación superior de menos calidad y los que pueden pagarla mejor, pues van a recibir una mejor calidad y creo que pues eso no es, todos tenemos derecho a recibir una buena educación superior. Eso en términos pues como de la privatización y pues siempre las universidades públicas se han opuesto a eso, aunque pues poco a poco, digamos que esa conciencia frente a la universidad pública se ha ido, desde mi perspectiva, ha ido disminuyendo como ese compromiso. Luego, otra de las preocupaciones era las plantas docentes. Las plantas docentes a nivel nacional son plantas docentes que no responden a la exigencia de las universidades. Siempre se nos exige calidad, pero esa calidad no está o no va retribuida hacia los docentes. Tenemos hoy en día plantas docentes con profesores hora cátedra, unos altos niveles de profesores hora cátedra, que inclusive hoy lo podemos ver. Hoy en día hablamos de aproximadamente 600 a 650 docentes hora cátedra dentro de la Universidad de Nariño y la mitad, si es que no es menos, de docentes tiempo completo. Entonces, también se pretendía reducir esos espacios para los docentes y nosotros creíamos que la calidad educativa estaba también trazada desde la calidad de docentes que nosotros deberíamos tener. Entonces nosotros debíamos tener más docentes tiempo completo, obviamente financiados por el Estado, que era el principal benefactor, entre comillas, de las universidades, pero lo que se hablaba en aquel entonces era que también los docentes tenían que ser financiados por la universidad. Se planteaba un sistema, un tercer aspecto era el sistema de bienestar universitario e infraestructura al interior de las universidades. Esa reforma también hablaba de un bienestar universitario que ya no estaba trazado en términos de becas de alimentación, subsidios de vivienda, auxilios de transporte en algunas universidades, sino que era un bienestar universitario que respondía a unas ideas neoliberales, un bienestar que pues tal vez para nosotros como universidad pública y regional no era muy conveniente. Entonces se trataba de estandarizar el bienestar universitario y nosotros creíamos que no era así porque habían ciertas necesidades que solamente eran nuestras. Acá, por ejemplo, las becas de alimentación siempre han sido algo fundamental y no se podía ampliar la cobertura pues porque tampoco había presupuesto. Esos que yo recuerdo eran 3 cosas que afectaban en aquel entonces: bienestar, planta física, infraestructura y presupuesto. También era muy importante lo de las matrículas. ¿Quién era el responsable de las matrículas en ese momento? Teniendo en cuenta que vivíamos en una sociedad donde la mayor cantidad de estudiantes que ingresaban a la universidad pública eran estudiantes estrato 0, 1, 2, hasta 3, pero no teníamos una alta población de estudiantes estratos 4, 5 y 6. Entonces el gobierno nacional pretendía que la financiación o que el sistema de matrículas fuera completamente financiado por los mismos estudiantes, o sea, por la sociedad que iba a ingresar a la universidad, y nosotros considerábamos que eso era un despropósito porque era el Estado desprendiéndose de su responsabilidad. Entonces la propuesta de matrículas también nos parecía una propuesta bastante grotesca, la verdad. Era un desprendimiento total del ministerio y del gobierno de Santos, era una reforma neoliberal. De esa bandera que nunca el movimiento estudiantil debe renunciar, pues es el tema de la reforma a la Ley 30. De hecho, pues eso lo hemos intentado. Hasta este año sigue siendo debate, se han propuesto esos escenarios. Ese sí es un anhelo y que no solamente sea un enfoque de financiación, porque lo hemos dicho, se lo hemos dicho al ministerio, se lo hemos dicho a los diferentes ministros que han pasado en este gobierno. El solucionar el modelo económico, el problema económico, solo está solucionando el problema que tiene el modelo neoliberal, y nosotros estamos en desacuerdo con todo el modelo educativo neoliberal. Entonces no queremos como arreglar el problema al modelo neoliberal, sino que efectivamente queremos una educación que esté en consonancia con las necesidades del país, que necesitamos educación para la paz, necesitamos reconstruir el tejido social que ha sido tan golpeado por el conflicto armado en Colombia, pero también pues eso se pelea o se gana a través de la autonomía que logren las universidades y puedan discutir en su mismo contexto. Colombia es un escenario de regiones, entonces cada universidad
tiene que tener la posibilidad de que participe su comunidad, tanto de interna como externa, o sea, estudiantes, profesores, pero también las comunidades campesinas, indígenas, afro, de acuerdo a su característica regional. Y esa autonomía universitaria y esa democracia universitaria también es una lucha que el movimiento estudiantil sigue dando, que pues, la Universidad de Nariño es pionera en eso y que sigue siendo un referente a nivel nacional y que es la única que elige sus autoridades académicas entre todas las críticas que haya. Y pues esa lucha también en las otras universidades la siguen dando. Yo creo que esas son principal ley 30, autonomía y democracia. Y pues en medio de la autonomía y democracia pues está ese tema de garantía de derechos, salud mental, bienestar universitario y pues esa es la lucha eterna del movimiento estudiantil. A pesar de que nosotros somos una universidad regional, digamos que pues lastimosamente el movimiento estudiantil todavía tiene como ese bogotacentrismo de que la Universidad Nacional todavía es muy importante, es muy referente. Sin embargo, la Universidad de Nariño se ha destacado de una manera muy importante en términos de democracia y también de activismo. Es una de las universidades más con mayor cantidad de procesos universitarios, con mayor cantidad de protestas, con un nivel de conciencia muy importante, sobre todo en términos de autonomía y democracia. Entonces también con el tema rural y sobre todo el conflicto, pues tenemos aquí muchos compañeros y compañeras de municipios que lo han vivido de primera mano, entonces les da un carácter bien interesante a la Universidad de Nariño, a pesar de que somos una universidad pequeña, en comparación pues a las otras, siempre ha destacado a nivel nacional y siempre hemos jugado un papel muy activo. De hecho en 2011 pues muchos de los del comité operativo de la MANE fueron de la Universidad de Nariño. Ahí estuvimos también representando en el Comité Nacional de Paro, en las vocerías también de la UNES, de lo que conformamos en el momento que fue la UNES para el paro, y también tuvimos vocero de acá en mesa de negociaciones con el gobierno de la Universidad de Nariño. Siempre hemos destacado como ahí en ese proceso. Actualmente, bueno, yo creo que sí es importante que mencionar que ese proceso de movilización del 2018 pues también nos generó un nivel de conciencia aún más elevado. Fue un proceso como que fue increchento hasta llegar a lo que fue el estallido social. Y eso también le cambió muchas perspectivas al movimiento estudiantil. Digamos que el movimiento estudiantil tenía como una visión un poco más a largo plazo de los cambios, pero pues el estallido social pues nos mostró que la gente necesitaba que esos cambios se den lo más rápido posible. Y eso cambió muchas características del movimiento estudiantil actual. Entonces ahí es muy diverso actualmente, entonces cada organización, cada movimiento, cada grupo, cada persona no organizada dentro del movimiento estudiantil tienen, digamos que sus intereses y sus perspectivas, pero actualmente yo creo que sí hay como bastantes retos. Uno, pues el tema financiero sigue siendo fundamental, o sea, en 2018 logramos fue un respiro presupuestal, pero la crisis estructural sigue existiendo. La reforma Ley 30 sigue siendo necesario. Ahí estuvimos también en los diálogos con el Ministerio para reformar esa ley de educación, la Ley 30 de 1992. Sin embargo, es un anhelo que todavía no se ha logrado. Pero también pues muchas generaciones también están preocupadas por la paz y actualmente en los últimos años se ha destapado como unas luchas principalmente en torno al tema de género y salud mental, que estas generaciones tienen unos problemas muy importantes frente a esas condiciones. ¿Qué es lo que sucede hoy? Hoy queremos una reforma y tenemos un gobierno que se podría decir responde a las necesidades del pueblo, entre comillas. Es un gobierno de corte progresista, un gobierno que tiene unas ideas diferentes a lo que ha existido en Colombia históricamente, que es la derecha, las élites, la oligarquía, la empresa en los espacios estatales. Entonces, hoy en día ya hablamos de una reforma a la que tenemos que prestarle atención, y algo que ha hecho este gobierno, digamos, de buena manera es consultar, empezar a dialogar, llevar la propuesta antes de meterla, empezar a dialogar con las universidades, empezar a dialogar con los estudiantes. Por eso yo siento que hay una aura distinta hoy en día. No ha sido tan agresivo, pero sí lo que tiene que hacer el movimiento estudiantil hoy es organizarse nuevamente. Organizarse y movilizar los procesos de conocimiento de en qué va la reforma hoy. Tal vez, y aquí quiero hacer un énfasis, el movimiento estudiantil lo sabe, ¿sí? Porque para eso es movimiento estudiantil, para ser vanguardia, para ser los primeros que están frente a las disposiciones que puedan afectar al contexto universitario. Ellos lo saben y ellos deben estar trabajando, pero tienen que bajar las discusiones y tienen que bajar la organización. Así no entremos o así no entren a la organización estudiantil, sí a la base estudiantil, para que la base estudiantil esté al tanto y esté pendiente y esté alerta, porque todo lo que sea reformas es un campanazo para estar alerta.
Y tenemos más es que educarnos, formarnos para proponer. Hay que rescatar nuevamente esas mesas de diálogo, esas mesas de trabajo, sobre todo fue un trabajo sumamente interesante, articulado, donde dialogábamos con distintas posiciones políticas y al final llegábamos a consensos. Eran jornadas bastante largas. Eso yo creo que hoy es fundamental, retomar la organización, no esperar a que lleguemos a un punto de crisis donde nos metan una reforma o donde no haya algo que no nos guste para empezar a llamar a la gente y decirle, hey, mire, hay una reforma que está en marcha y que tenemos que trabajarle. Aprovechar un poco las aperturas que tiene el gobierno y con esas aperturas trabajar en pro de una reforma, ¿sí? Entonces yo siento que en la actualidad hay otras líneas que deben estar incluidas. Por ejemplo, he escuchado de parte de la ministra que el tema mujer, el tema género, es algo que se quiere incluir en esta reforma. Es importante también. El tema diversidad es algo que también está sonando mucho a nivel de la reforma. El presupuesto obviamente es un tema que tiene que articularse. Es momento también de ganar ciertas cosas. En 2011 también una de las principales luchas que nosotros teníamos era el cuento de financiación por intermediarios ICETEX. ICETEX era algo que nosotros queríamos volar, o sea, nosotros queríamos eliminar ICETEX y que esos presupuestos que el Estado le metía a ICETEX los metiera directamente a la universidad para que la universidad pudiera ofrecer una educación de calidad. Pero hasta el momento ICETEX sigue ahí, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, podríamos hacer algo con ICETEX. Hoy podríamos hacer algo con esa estandarización de la educación. Pero para eso necesitamos externalizar la discusión, no solamente a la misma gente de la universidad, sino volver a movilizar a la sociedad para que entienda que la educación o trabajar en pro de la educación no es algo coyuntural, sino que es algo que va a quedar para las generaciones futuras.